Estamos, mis hermanos, entonces, siempre con la escuela dominical acerca de la familia, según la Biblia. Recordemos, este era el título de la misma, la familia según la Biblia, donde entonces el propósito es que seamos enseñados todos, así de manera temática, de lo que la Biblia enseña generalmente sobre la familia y a la vez ir trayendo ciertos principios bíblicos para que podamos aplicarlos a distintas etapas o distintos contextos. Estamos ubicados ahorita en la parte que es la relación que los padres deben tener para con sus hijos, o los deberes que Dios les exige a los padres en relación con sus hijos. Y ya vamos a finalizar esta parte el día de hoy. Creo que incluso la semana pasada se podría decir que ya finalizamos, y lo finalizamos viendo cómo aplicar algunos principios para los que son padres de hijos ya un poco más grandes, digámoslo de edades adolescentes. Y para eso estuvimos viendo algunos principios, como que ciertamente a los hijos hay que darles libertad conforme se van ganando, digamos, la confianza de los padres, pero también es una edad, hablando de la llamada adolescencia, es una edad en la que dijimos, los hijos también tienen que ser enseñados en que tienen responsabilidades. La libertad que los padres le deben ir otorgando va de la mano con la responsabilidad que los hijos deben ir asumiendo. Ahora, lo que quiero hacer es como una breve acotación sobre un tema que toqué. Y es en la parte que toqué de que como padres debemos darles cierta libertad a nuestros hijos, y ahí mencioné como por ejemplo una de las libertades que podemos darles es darles ciertas herramientas tecnológicas, llamémoslos teléfonos celulares, no sé, ahora que existen tabletas, computadoras, etcétera, y que en cierta medida es bueno que nuestros hijos ya a una edad ya de madurez vayan enfrentándose a este tipo de herramientas como tal, y para esto siempre es bueno tener claro algunos principios, porque por lo general cuando los niños de edades escolares un poco más grandes ven a compañeros que ya ellos andan con sus celulares, que andan con sus tablets, generalmente esos niños tienden a meter presión a los padres de, mira papi, mami, yo quiero esto, quiero un celular, ya todos mis compañeros tienen uno, ¿y por qué yo no? Seguramente los que tienen hijos un poco más grandecitos ya están con este tipo de presiones que a veces los hijos tienden a meterle a los padres. Y lo que quiero entonces para iniciar es, ¿qué principios podemos aplicar en cuanto a esto? Cuando viene un hijo y le pide cierta herramienta tecnológica al padre y tal vez el padre está como con cierto temor de dársela o no. Entonces, mis hermanos, lo que quiero que comencemos es viendo algunos principios generales que como padres podemos aplicar a la hora de darles ciertas libertades a nuestros hijos, como por ejemplo esta que estoy dando, darle un teléfono inteligente. Entonces, veámoslo así. Principio número 1. Prefiero lidiar con las quejas de mi hijo. Dejémoslo así, es como un título en grande. Como padre, prefiero lidiar con las quejas de mi hijo antes de cualquier otra cosa peor para ellos. Vámonos así, mis hermanos. Muchos estudios siempre revelan que el mal uso de la tecnología trae consecuencias tristes para las personas, indistintivamente de la edad. Por ejemplo, el mal uso de los teléfonos celulares trae consecuencias como ansiedades, depresiones, adicciones, o un mal común es la pérdida de tiempo, a pesar de que la sociedad no lo ve tan así. Trae ese tipo de males, tanto enfermedades como la ansiedad, la depresión, puede traer adicciones tanto a la pantalla, adicciones incluso a estar viendo pornografía frente a una pantalla porque está a la mano. Y claro que como padres entonces van a venir esos temores naturales de que le estoy poniendo a mi hijo en las manos y le estoy dando esa libertad. Entonces, el principio aquí que como padres es actuemos con prudencia y, vámonos así, elijamos siempre lo más, digo yo,
lo más ortodoxo o lo más prudente. Y en este caso, como les dije la perícopa, prefiero lidiar con las quejas de mi hijo adolescente antes de estar lidiando con una ansiedad, con una depresión, con una adicción a la pornografía, con una adicción a los videojuegos o con cualquier otra adicción producto del mal uso de la tecnología. Entonces, principio número 1 es este. Dámoslo así, escoger el menos malo. Prefiero lidiar con las quejas de mi hijo, que sí son malas porque se va a estar quejando contra su papá, pero prefiero lidiar con eso, prefiero lidiar con un hijo que se esté quejando constantemente contra sus padres, que lidiar con una adicción a la pornografía, con una adicción a los videojuegos, con una adicción a la pérdida de tiempo, de pasar todo el día en una pantalla. Eso es entonces una forma de ver cómo, qué libertad le voy a dar a mi hijo si le otorgo uno de estos aparatos tecnológicos con mucho acceso a internet. Otro principio que debemos aplicar, mis hermanos, es preguntarnos algo sencillo y es, ¿realmente lo necesita? Si usted tiene a su hijo que constantemente lo presiona para que le dé un celular o algo muy parecido, usted como padre puede hacerse esa pregunta. ¿Realmente lo necesita? Y la pregunta es válida porque en sí la tecnología antes, por lo general, era vista como una herramienta para ayudar al hombre. Con el paso del tiempo, la misma pasó a formar parte del entretenimiento humano, que en sí no es malo, pero debe ser tratado con prudencia. Ahora, si su hijo adolescente o de X edad necesita una herramienta de estas tecnológicas, ahí es donde entra esa pregunta. O si su hijo quiere una de estas herramientas, ahí es válida la pregunta, ¿qué es lo que quiere? O se acerca usted a su hijo y le pregunta, papi o mami, ¿para qué quieres un celular? ¿Qué es lo que estás pensando? Es algo útil que te va a ayudar en tu preparación académica, escolar, algo que te va a ayudar para que estudies mejor la Biblia. O sencillamente quieres un celular porque tus compañeros lo tienen y están jugando tal juego y tú también lo quieres. Es ahí donde entra la pregunta de la necesidad. Si realmente es que necesitan un aparato de estos o no. Porque ciertamente, mis hermanos, siempre es optar por el lado, como les digo, el más prudente o el más conservador. Y si pues nuestros hijos no quieren una de estas herramientas para usos muy puntuales, preferiría o recomendaría lo menos posible alejarlos de ellos. ¿Por qué? Porque les podemos estar poniendo el mundo del internet y todos los peligros que hay a la mano. Otra pregunta que es bueno también hacerse, mis hermanos, es, ¿mi hijo tiene la madurez suficiente? Un ejemplo creo que para esta parte es muy fácil. Un padre o una madre no le daría las llaves del carro a su hijo, digamos que tienen carro, no le daría las llaves del carro a su hijo muy pequeño, en edad o de cierta edad, si ese no sabe manejar, ya no tiene la madurez necesaria para manejar. Si es muy pequeñito, incluso no tiene ni la madurez física para llegar al acelerador, así que uno no le va a dar el carro. El mismo principio aplica para cualquier otra herramienta que el padre le quiera dar a su hijo, como por ejemplo un celular, un tablet. Su hijo tiene la madurez necesaria para poder manejar ese tipo de herramientas. Imagínese el ejemplo del carro. Si usted le da las llaves del carro a su hijo que no tiene la madurez necesaria, o incluso si sabe manejar, pero no se ha ganado esa confianza, no tiene la madurez necesaria, posiblemente termine en un choque o en algún accidente peligroso. Este mismo principio aplica entonces con las herramientas tecnológicas. Un teléfono inteligente ciertamente es una herramienta poderosa, pero en manos inmaduras puede ser algo muy destructivo. Con el ejemplo del carro, en manos inmaduras posiblemente se vaya a matar solo, vaya a matar a alguien. Con una herramienta de estas tecnológicas, con un celular es muy similar. Póngale una de estas herramientas muy poderosas a su hijo inmaduro y va a terminar haciéndose daño él mismo, incluso va a terminar haciéndole daño a otras personas. Es bueno que como padres conversemos con nuestros hijos y tengamos este tipo de hablar tú a tú. Y
usted como padre, usted es el que conoce a su hijo y usted mismo se puede responder mira, mi hijo tiene la madurez suficiente para apartar su mirada de mensajes negativos o anuncios inmorales que aparezcan frente a él. Y también es bueno usted mismo como padre, si usted no tiene esa madurez para apartar la mirada cuando aparece algo extraño en su celular, creo que no sería un buen momento para que usted esté pensando darle esa misma herramienta a su hijo. O pregúntese, ¿mi hijo tiene la disciplina de hacer tareas escolares, colegiales, universitarias por sí solo? Y terminarlas completas antes de él solo utilizar algún tipo de dispositivo inteligente. Es como ciertas preguntas, digo yo, de guía que sirven ¿para qué? Para medir la madurez que pueden tener los hijos. Otra es ser ejemplo de principios de buenos hábitos. 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ciertamente, el apóstol Pablo aquí le está hablando a los ancianos, principalmente a Timoteo, ya que sea ejemplo ante los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Es algo que aplica en general. Como padres debemos ser entonces eso de ejemplo para nuestros hijos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entonces nosotros como padres somos los que debemos moldear los buenos hábitos, llamémoslos buenos hábitos tecnológicos o buenos hábitos de uso de la tecnología. ¿En quién? En nuestros hijos. Y puede ser ciertamente que nosotros estemos pasando más tiempo frente a una pantalla en el internet que con nuestros propios hijos. Y ahí mismo ya, si yo como padre no me puedo controlar, no le voy a dar eso a mi hijo. Ciertamente un teléfono o cualquier otra herramienta tecnológica puede ser usada sabiamente. La semana pasada estábamos viendo que los jóvenes pueden adquirir sabiduría, que la Biblia lo muestra así. Y entonces, una herramienta poderosa en manos sabias puede ser muy útil, puede traer gloria a Dios, puede ayudar a que un joven crezca en conocimiento académico, en conocimiento de la palabra de Dios. Puede ayudarlo muy bien a la hora incluso de ser meramente instruido a la hora de hablar. Pero siempre usted como padre pregúntese qué hábitos tecnológicos estoy modelando yo para mi hijo. O otra de las cosas es, si usted ya ve que su hijo tiene esa madurez necesaria, se ha ganado esa confianza y usted le da una de estas herramientas tecnológicas, no olvidemos un principio que vimos la semana pasada y es, usted le da una de estas herramientas a sus hijos y es ciertamente una herramienta delegada. Usted puede llegar en cualquier momento porque usted tiene la autoridad y mira papi, déjame ver qué estoy viendo. O incluso hay cierto tipo de software que le envían como un monitoreo de actividad para que usted mismo esté monitoreando la actividad que hace su hijo. Eso es como por aquello. Siempre es bueno ser prudente en los usos de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta, como le dijo el Señor a Caín. Y esto para ver algunas generalidades de este tema, mis hermanos. Ahora, brevemente pasamos a otra sección y es los deberes de los hijos para con sus padres. Estábamos viendo entonces los deberes que los padres tienen para con sus hijos. Ahora vamos a ver la inversa. ¿Qué le pide Dios a los que son hijos? ¿Qué le pide Dios a los que viven bajo la autoridad de sus padres? Y eso lo podemos ver, mis hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vayamos ahí. Libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Habíamos visto cosas muy puntuales, ¿verdad? El esposo tiene un mandamiento muy puntual y es amar. La esposa tiene un mandamiento muy puntual: ser sumisa.
Los padres en general tienen mandamientos muy puntuales. Criar a los hijos en disciplina y amonestación. Ahora a los hijos, aquí estamos viendo también cómo la Biblia les da un mandamiento muy puntual. Obedecer. O podemos verlo, obedecer y honrar. Eso es lo que Dios le pide a los hijos. En las buenas relaciones, entonces, para que sea una relación buena, es decir, conforme al estándar de Dios, lo que deben hacer los hijos es obedecer y honrar a sus padres. ¿Y esto por qué? Sencillamente porque Dios lo manda. Ahora, hay principios para esto. El principio de la autoridad. Los hijos son puestos desde que nacen bajo un modelo de autoridad. Los padres son la primera autoridad legítima con la que todo bebé, digámoslo así, con la que todo hijo desde su nacimiento la tiene. No es una autoridad que los hijos nada más escojan, mira, yo me pongo bajo esta familia, no. Dios soberanamente le impone padres a los hijos y listo, no hay vuelta atrás. El hijo no puede decir, ay no, yo quiero otro papá, no. Sencillamente Dios soberanamente pone las familias como Él gusta. Y entonces lo primero que Dios manda a los hijos es esto, este reconocimiento que los hijos han sido puestos en este mundo como bajo una autoridad. Entonces lo que Dios le manda a los hijos implícitamente en este mandamiento es que reconozcan a sus padres como esa autoridad legítima que Dios ha puesto sobre ellos. Y entonces, por ser una autoridad legítima que Dios ha puesto sobre ellos, ahora sí, ¿qué se le debe a esa autoridad? Sumisión. Y la sumisión se debe ver reflejada, como lo manda el apóstol Pablo aquí en Efesios, ¿en qué? En obediencia. ¿Por qué? ¿Cómo empieza el mandamiento? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Que los hijos sean puestos entonces bajo autoridad implica que deben obedecer. Y obedecer con límites claros en el Señor. Un padre que le pida a su hijo que peque, el hijo ciertamente entonces no está sujeto a ese tipo de mandamientos pecaminosos. Pero cualquier otra cosa que no sea pecaminosa, más bien que sea alineada con la voluntad de Dios, se espera que el hijo obedezca. O cualquier otra cosa, veámoslo así, llamémoslo áreas grises, que no tengamos claridad de que no esté conforme a la voluntad de Dios, pues ciertamente si no es malo, se espera sujeción a esa autoridad. Veámoslo así, mis hermanos. Es bueno que los hijos tengan claros, entonces, que su autoridad primaria, desde que nacen hasta que salen de la autoridad de sus padres, ¿cuándo qué? Cuando dejará a hombre, a padre y madre y se unirá a su mujer. Hasta ahí abarca, digámoslo, esa autoridad o esa sumisión que los hijos deben tener hacia sus padres. No es que generalmente cuando el hijo cumple 18, ahora sí se manda así porque ya no. Básicamente usted está bajo la autoridad de sus padres hasta que Dios lo manda, ya sea a ser la autoridad de un nuevo hogar. Okay. También, mi hermana, Dios la manda entonces ahora que se ponga bajo la autoridad de su esposo. Pero la obediencia que Dios le manda a los hijos entonces es en el Señor y es esa sumisión que debe estar presente durante toda la etapa que usted esté bajo el techo de sus padres. Eso pueden tenerlo claro también, digo yo, en los contextos de noviazgos o relaciones de compromiso. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos hermanos creo que lo hacen por buena intención, pero ciertamente ellos ya como que van tanteando. El novio uno lo ve como tanteando de que, mira, usted ya debe ir entrenando, ¿para qué? Porque cuando seamos casados se va a sujetar a mí. Así que desde ya podemos irlo intentando. Y ciertamente no es así. Un novio creyente, lo que debe ayudarle entonces, lo que debe ayudarle a su novia no es que su novia se sujete a usted, porque usted no es su esposo, usted es su hermano, sino debería también ayudarle a guiar a la luz de la palabra a que ella siga sujeta a sus padres.
¿Por qué? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Un novio sencillamente es un hermano que la está pretendiendo, pero no es una autoridad. Mientras no sean casados, no es una autoridad y por ende no le debe obediencia, ni para ir entrenando. Y esto sencillamente, mis hermanos, la obediencia que Dios le manda a los hijos es porque es bueno. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, ¿por qué? Porque esto es justo. ¿Y qué es la justicia? Es aquello que refleja, dijimos, el carácter de Dios, justo a la medida. Que los hijos obedezcan a los padres, entonces, es justo a la medida lo que Dios espera de ellos. Es algo bueno y necesario. Otro mandamiento que Dios le da a los hijos, o que se desliga del mismo, es honra a tu padre y a tu madre. Aquí hay una diferencia. Esto es algo que abarca toda la vida. Si usted tiene padres, usted tiene ese deber de honrarlos. Esté sujeto a la autoridad de ellos, o usted ya esté formando otra familia aparte, siempre tiene ese mandamiento de honrar a padre y madre. Mientras la sujeción o esa obediencia a esa autoridad está limitada a, mientras usted esté, digámoslo así, bajo el techo de sus padres, usted le debe esa sujeción. Esta parte de honrar a padre y madre es mientras usted tenga padre y madre. Dios le pide a los hijos entonces con respecto a sus padres que no solo deben reconocerlos como esa autoridad legítima, no solo deben obedecerlos, sino también deben honrar a sus padres. Y vámonos así, eso es tenerlos en alta estima, reverenciarlos, admirarlos. ¿Y por qué? Por el hecho de ser nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y como lo dijimos, abarca toda la vida. Los hijos debemos honrar a nuestros padres. Debemos procurar su buen nombre, su buena reputación, halagar su buen trabajo. Y de esta manera, como hijos, estamos no solo honrando a nuestros padres, sino que también estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque obedecemos el mandamiento que Dios, como nuestro Padre, también nos da de honrar a nuestros padres terrenales. Debemos honrarlos no solo con reverencia, no solo con respeto, sino también incluso, mis hermanos, con bienes, con bienes materiales. El principal mandamiento, de hecho, es honra a padre y madre. Es como cuando se nos dice, honra a Jehová con tus bienes. Muy similar es esto. Se espera que entonces, como hijos, honremos a nuestros padres, no solo con reverencia, procurando su buena reputación, admirando y elogiando su trabajo, sino también, digámoslo como es en nuestra época, dándoles dinero o dándoles algún bien, ayudándoles económicamente con comida, etcétera, con algo. La idea es honrarlos con bienes materiales. Esto es parte, creo yo, incluso de que compartir, digamos, con los padres esa alegría que, digamos, nosotros como hijos, muchas veces los padres nos ven como el fruto del trabajo que ellos tanto se esforzaron por nosotros, desde que éramos pequeñitos hasta que, no sé, nos casamos, nos independizamos, formamos familias. El punto es, eso honra a su padre, que su hijo como que le retribuya algo. Como padres también debemos tener claro que nosotros debemos enseñar esto a nuestros hijos. No debemos verlo como que, mira, yo no le voy a enseñar a su hijo que me honre económicamente cuando pueda hacerlo, porque me da vergüenza, él va a creer que soy un interesado. No, sencillamente es un mandamiento de Dios, y como mandamiento de Dios, nosotros como padres estamos en la obligación de enseñar a nuestros hijos que ellos deben honrarnos. Y el monto que sea, no sé, ya si su hijo lo va a honrar monetariamente a usted, el monto que sea, X, 1 colón, 100 colones, no sé, póngale el número, pero la idea es, uno como padre espera ver que del corazón del hijo salga voluntariamente eso de, quiero honrar a mi padre y a mi madre con mis bienes. ¿Y qué lo motiva a esto? La promesa del Señor. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra, la obediencia a los padres, además de ser bueno, además de ser justo, es algo que Dios
premia. ¿Y cómo sabemos? Aquí lo dice. Es el primer mandamiento con promesa. Es una promesa que va ligada a un mandamiento, una promesa que va ligada al si obedecen o no obedecen. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres porque es justo. Y esto va a causar, porque Dios le ha placido, que tengamos recompensa. Dios en su soberanía quiso ligar este mandamiento a una promesa. Ya, Dios se comprometió ¿a qué? A bendecir a los hijos que honren a sus padres. Ahora, es una promesa interesante, claro, porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, ¿qué es una larga vida? Uno se pregunta si lo tomamos literal, porque puede ser el caso del Señor Jesucristo. Este es el ejemplo perfecto de honrar a padre y madre, perfecto, sin pecado. Todos nosotros procuramos honrar a nuestros padres, pero ¿qué pasa? Pecamos. Y ciertamente el Señor Jesucristo murió a una edad de ¿qué? De 33 años, para que tengas larga vida sobre la tierra. 33 años. Y a uno dice, a uno se espera, ay, mira, 100 años. Es como un tope que generalmente todos creo que nos ponemos en nuestra mente como una larga vida, 90, 100 años. Si honro a padre y a madre, mira, me prometen una vida de décadas, no, 9 décadas, 10 décadas. Jesús cumplió este mandamiento a la perfección y ciertamente también fue receptor de la promesa de Dios. Y una forma de entenderlo, mis hermanos, creo que es a la luz del Señor Jesucristo, veámoslo como una vida provechosa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, como para que tengas una vida terrenal de calidad, una vida gozosa en la presencia del Señor. Es una vida provechosa. Entonces, hijos, no olviden que Dios ha hecho promesas a aquellos que honren a sus padres. Y es bueno que ustedes se pregunten también, ¿están dispuestos a obedecer a Dios honrando a sus padres? Porque ciertamente esa promesa tiene la inversa. El que no honre a su padre y a su madre, pues, interprételo al revés. Para que te vaya mal y seas de corta vida sobre la tierra. Tiene su promesa y su amenaza. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, un breve repaso. En cuanto a la tecnología, vimos, principio básico, es mejor lidiar con los reclamos de nuestro hijo antes que con una depresión, que con una ansiedad, con una adicción a la pornografía, con una adicción al videojuego, con una adicción a la pérdida de tiempo. Como padres, entonces, sencillamente prefiero lidiar con las quejas de mi hijo que con un adicto a algún pecado. Segundo, pregúntese, ¿realmente nuestros hijos necesitan un celular, algún aparato tecnológico? Si lo que quieren es una herramienta para facilitarles su preparación académica, su relación con el Señor, sencillamente lo que quieren no es una herramienta, sino algún pedazo de tecnología para su entretenimiento. También pregúntese usted como padre, ¿tiene su hijo la suficiente madurez? ¿Tiene su hijo la madurez de apartar la mirada cuando ve algo extraño, cuando ve algo tentador? Son preguntas que uno como padre puede hacerse a la hora de, ¿le doy o no tecnología a mis hijos? Vimos también, seamos ejemplos de buenos hábitos tecnológicos, porque normalmente yo como padre voy a moldear los hábitos de mi hijo. Los moldeo, ya sea que le enseñe o los moldeo porque ellos ven lo que uno hace. Así que seamos prudentes. Y en cuanto a los hijos en su relación con los padres, el Señor los manda a, uno, reconozcan a sus padres como esa autoridad legítima que Dios ha puesto sobre ustedes. Dos, esa autoridad legítima debe ser obedecida y el Señor lo manda, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es bueno, sencillamente. Después el Señor también manda a que honren, es decir, tengan en reverencia, en alta estima, en elogio a sus padres, los honren económicamente. Y eso está ligado ¿a qué? A una promesa. Los que honran a padre y madre, el Señor les dice que les va a ir bien. Así que tengan claro esto.